Comencemos con la segunda parte de instrumental quirúrgico. Nos habíamos quedado en separadores y dentro de los separadores nos faltaba comentar este separador de Langerberg. Como pueden ver acá en la imagen, puede venir en distintos diámetros y tamaños. Sin embargo, siempre se les aconseja un tamaño mediano. Este separador es útil en lugares profundos para hacer la separación de sus colgajos. Tenemos otros separadores, ¿no?, que tienen esta forma, como el separador de Austin, que también nos permite separar colgajos. Por otro lado, tenemos los depresores de lengua, que son útiles en el caso de que nosotros queramos o estemos trabajando en la arcada inferior, en donde queremos separar esa lengua. Muchas veces mal utilizamos el espejo bucal para separar la lengua, cuando podemos optar por este separador o depresor de lengua que nos va a facilitar mantenerla fija la lengua en un área no alejada del campo operatorio. Pinzas. Las pinzas también pueden estar en esta área de nuestra mesa de Mayo, que es la área de diéresis, ¿no? Estas pinzas vienen en distintas formas, distintos tamaños, y nosotros para poder identificar cada una de ellas vamos a empezar viendo sus partes, y dentro de sus partes todas las pinzas van a presentar estas estrías, ¿no?, que nos facilita la sujeción de las pinzas. El mango, también llamado vértice, que tienen las pinzas. Las ramas, estas ramas también van a variar de acuerdo al tipo de pinza. Luego tenemos las mandíbulas, que son básicamente estas. Por lo general, las pinzas presentan ciertas características o estrías en estas mandíbulas. Y diferenciemos también otra parte de las pinzas, que vienen a ser las puntas de las pinzas. Estas puntas pueden presentar dientes o no pueden presentarlas. Una vez conociendo las partes que tiene una pinza, vamos a empezar a hablar de lo que son las pinzas de disección. Como ustedes pueden ver en la imagen, las pinzas de disección vienen en distintas formas, tamaños, formas de las puntas más delgadas, pueden presentar dientes o sin dientes, ¿no? Y una de esas pinzas que tenemos acá son las pinzas de Adson. Estas pinzas de disección de Adson básicamente, ya presentan esas partes en las puntas. Pueden ser sin puntas o pueden presentar puntas. ¿Qué otras características veo en las pinzas de Adson? El tamaño, son un poco más cortas, pueden venir desde 15 hasta 17 milímetros, ¿no? Y esta longitud básicamente nos ayuda a hacer mano de estas pinzas en la parte anterior de la boca. Como les decía, estas pinzas Adson pueden presentar puntas con dientes o sin dientes. Y dentro de las pinzas sin dientes tenemos estas dientes de ratón, que básicamente son útiles para nosotros fijar el colgajo en el momento de la sutura. Otras pinzas, tenemos los pincets o pinzas de campo, ¿no? Y básicamente estas pinzas de campo, como pueden ver acá, nos ayuda a sujetar tallas o paños para preparar todo el campo quirúrgico. Como pueden ver ustedes acá, antes de realizar el acto quirúrgico, tenemos que colocar muchos campos, ya sea sobre la cabeza del paciente o sobre esta parte. Entonces, utilizamos estas pinzas para sujetar esos paños o esos campos, o en algunos casos, como en esta imagen, nos permite sujetar algún instrumento que podamos utilizar para fijarlo en tal sentido que nos permita tenerlo sujeto en esa área, cosa que no se nos resbale, ¿no? Entonces, para eso utilizamos estos pincets o pinzas de campo. Otras pinzas que básicamente no las utilizamos, sin embargo es importante que ustedes las conozcan, son estas pinzas en bayoneta, son bastante útiles en otorrinolaringología para colocar apósitos intranasales, ¿no? Tienen esas características. Entremos a hablar a lo que son los instrumentales para exéresis. Cuando hablamos de los instrumentales de exéresis, nos referimos a todos aquellos instrumentos que nos van a permitir
extraer, sacar, retirar. A eso se refiere esta palabra exéresis. Entonces, dentro de estos instrumentales de exéresis, vamos a hablar de los instrumentos que nos van a permitir hacer la remoción de hueso, sacar hueso, extraer hueso, ¿no? Y dentro de estos instrumentos tenemos estos 4 bastante importantes y útiles, los cuales vamos a ir hablándolos, empezando por la pinza gubia. Esta pinza gubia, como ustedes pueden ver, tiene 2 brazos, ¿no? Tiene una parte activa. ¿Y qué es lo importante de esta parte activa? Es que entre ellas tiene una forma acanalada y tiene estos bordes que son bastante filosos, lo que nos permite hacer una remodelación o un corte del hueso. Por un lado. Por otro lado, si ustedes ven acá, los brazos o las ramas de esta pinza tiene este resorte. Ese resorte básicamente permite mantener abierta esta parte activa mientras nosotros no presionemos estos brazos, ¿no? Entonces, básicamente es para esto este resorte que tiene esa pinza gubia. La utilidad, como les decía, nos sirve para hacer un recontorneado del reborde óseo, como pueden ver acá, ¿no? En donde una vez que nosotros apretamos estos brazos, las espículas óseas o el borde óseo que queremos cortar va a quedar básicamente incluido en estas partes acanaladas, cosa que permita que no ese corte que realicemos, esos fragmentos de hueso no vayan a saltar a la boca. Entonces, es por eso que su parte activa lleva esta parte acanalada, ¿no? Limas de hueso también es otro instrumental de exéresis de hueso. Como pueden ver acá, puede venir con distintos relieves, distintas formas. Básicamente estas limas de hueso se utiliza con movimientos de empuje y tire para limar los bordes del hueso, ¿no? ¿Qué es importante? Cuando nosotros hacemos un limado del hueso, miren estas estrías acanaladas que tienen, es importante que nosotros permanentemente vayamos limpiando esto, cosa que no llevemos esas espículas óseas dentro de la herida. Entonces es importante ir limpiando constantemente, una vez que nosotros hacemos el uso de estas limas. Si ustedes pueden ver, estas limas de hueso son instrumentos dobles porque presentan presentan 2 lados activos, ¿no? Un lado con un diámetro un poco más largo que nos permite ingresar a sectores posteriores, ¿no? Donde es inaccesible a veces hacer la regularización ósea, o podemos hacer uso de esta parte activa que es un poco más corta, ¿no? Que también nos ayudará a hacer ese recontorneado o limado de esas espículas óseas o partes agudas que puedan encontrarse. Cinceles y martillos. Bien, estos cinceles y martillos actualmente han quedado en desuso, ya que han sido reemplazados básicamente por el instrumental rotatorio, ¿no? Sin embargo, en lugares donde nosotros no tengamos la facilidad de contar con un instrumental rotatorio, sí podemos utilizar estos cinceles con el martillo para hacer corte de hueso. Bien, ¿cómo actúan estos cinceles? Estos cinceles básicamente actúan, ¿no? En función de golpeteos de este martillo que tiene por un lado el mango y por esta otra parte tiene un mazo. Entonces, a plan de golpes sobre estos cinceles, nosotros vamos a ir cortando ese hueso. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente básicamente es para el paciente, ya que el recuerdo que tiene es poco agradable, ¿no? A nadie le gusta que alguien esté golpeando con estos instrumentales su boca, ¿no? Es un recuerdo muy poco agradable. Los cinceles, como pueden ver acá, pueden venir de distintos diámetros, ¿no? También son llamados escopios. ¿Qué es lo importante de estos cinceles? Puede venir en una sola cara, puede presentar bisel, o pueden tener doble bisel, es decir, en ambas caras. ¿Cómo van a actuar estos cinceles? Importante, si yo quiero hacer uso de estos cinceles, debo saber cómo ubicar este bisel, hacia qué lado voy a
colocar para hacer un corte, como ustedes pueden ver acá. Si el bisel mira hacia la superficie ósea y aplico a plan de este martillo, a plan de golpe sobre el cincel, lo que voy a lograr es cortar apenas superficies óseas sin llegar a profundizar mucho. Todo lo contrario va a pasar si yo coloco de una mala manera mi cincel, donde el bisel está mirando hacia la superficie opuesta a la superficie ósea. En donde, si ustedes pueden ver con la imagen, si yo aplico de esta manera, si bien voy a cortar hueso, voy a profundizar demasiado. Entonces, tener mucho cuidado en el momento de aplicar los cinceles y sobre todo es importante ubicar bien el bisel, ¿no? Para que hagamos un correcto corte del tejido óseo. Otros instrumentos de exéresis. Tenemos aquí los forceps. Estos forceps los vamos a hablar básicamente o especialmente en el tema de exodoncia, ya que son instrumentos propios de la exodoncia. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que estos instrumentales también entran en la área de exéresis, ya que con estos vamos a permitir extraer piezas dentarias. Lo propio con los elevadores. Estos elevadores también son instrumentales de exéresis, con los cuales podemos también realizar exodoncias, ¿no? Tenemos distintos tipos que los vamos a ir detallando más en el tema de exodoncia. Partes de los elevadores, como pueden ver, siempre va a tener un mango, un tallo y una parte activa o punta. Estos elevadores, acá tenemos los elevadores Crayer, llamados también en bandera por la forma que tiene su parte activa, o también llamados pata de cabra, útiles para la extracción de restos radiculares inferiores. Elevadores Klebden, lo propio, de igual manera se va a hablar con más detalle en el tema de exodoncia. Sin embargo, acá podemos ver que estos elevadores Klebden o NS, útiles para extraer, en el caso de que nosotros hemos extraído una pieza dentaria y lamentablemente hemos producido una fractura en donde haya quedado un ápice en el fondo del alveolo, nos sirve para retirar esas fracturas apicales. Tenemos otros elevadores. Acá el elevador Winter, que actualmente está en desuso, ¿no? Si ustedes pueden ver esta parte activa, muy parecido a nuestro elevador Crayer o pata de cabra, también llamado, ¿no? La única diferencia, si ustedes ven aquí, es el mango, donde tiene esta forma que permite tener mayor sujeción y aplicar mayor fuerza. De ahí es que básicamente se ha dejado en desuso este tipo de elevador y actualmente tenemos este elevador POT, que tiene la misma forma, si ustedes pueden ver. La única variante es acá en la parte activa, donde encontramos una punta más roma, con lo cual nos ayuda a limitar la fuerza y también el daño que podamos producir en el momento de emplearlo. Instrumental de exéresis importante, aquí tenemos nuestra cureta de alveolo, ¿no? Estas curetas de alveolo sirven para eliminar, pueden ayudarnos a eliminar tejidos patológicos, quistes o granulomas que muchas veces encontramos en el fondo del alveolo, ¿no? Y también para vaciar contenidos de algunas cavidades óseas. En exodoncia, ¿útil para qué? Además de hacer el curetaje y eliminar cualquier tejido fibroso o cualquier tejido patológico que pueda haber quedado ahí, nos sirve para la formación del coágulo. Tenemos en estos dos tipos una cureta de Boltzmann, que es recta, ¿no? Donde solamente tiene una parte activa. Y tenemos estas otras curetas que son dobles, dos partes activas y que son llamadas o son conocidas o tienen el nombre de curetas de Lucas, ¿no? Generalmente estas ustedes las van a conseguir en la casa dental cuando pidan curetas de alveolo. Pasemos al instrumental de síntesis. Cuando hablamos del instrumental de síntesis, nos referimos a todo aquel instrumental útil una vez que nosotros ya hemos hecho la diéresis, hicimos la exéresis, vamos a encontrarnos frente a una herida bastante grande.
¿no? No se olviden que hemos abierto la herida, muchas veces hemos dilatado ese alveolo, entonces tenemos un campo operatorio que ha quedado con una herida bastante amplia. Entonces ahí entran lo que son los instrumentales de síntesis, que básicamente se refiere a reducir toda esa herida causada hasta ese momento. Y dentro de estos instrumentales de síntesis, tenemos que hablar de uno de ellos que son las agujas de sutura, ¿no? Estas agujas de sutura utilizadas en cirugía generalmente son las agujas curvas. Otra característica deben de ser de un metal inoxidable. ¿Por qué? Muchas veces cuando estamos haciendo la sutura pueden llegar a doblarse, a deformarse estas agujas, en tal sentido de que el material con el cual se ha realizado debe ser un material fuerte que permita que si bien se dobla, se deforman las agujas, no se rompan, ¿no? Entonces debe ser un material resistente. ¿Qué partes tendrá esta aguja? Bien, como ven acá, tiene esta parte de acá donde se enhebra el hilo, ¿no? Y tiene estas características y se denomina mandrín, esta parte de la aguja, donde se va a enhebrar el hilo. Esta parte de acá que estoy marcando es el cuerpo y otra parte importante es la punta de las agujas, que puede venir de distintas formas o secciones. Las formas de la aguja pueden ser curvas, semicurvas, semirectas o rectas. Lo que les decía, nosotros básicamente hacemos uso de las agujas curvas. Ahora, estas agujas curvas se van a clasificar de acuerdo a esta curva que describe el cuerpo de la aguja respecto a una circunferencia. Es decir, cuando hablamos de curvaturas de las agujas, podemos tenerlas de 1/4, de 1/2, 3/8 o 5/8, que hacen referencia a una circunferencia, ¿no? Es decir, cómo el cuerpo de esa aguja, ¿no? Tiene la longitud respecto a esta circunferencia. Las más utilizadas, las de 1/2 y las de 3/8. Longitudes de las agujas. Generalmente pueden venir de distintas longitudes, entre 12 milímetros a 22 milímetros. Preferentemente nosotros vamos a utilizar ya sea la de 16 milímetros o 17 milímetros, ni muy grandes ni muy pequeñas, cosa que nos permita manipular correctamente en el momento en que nosotros estamos realizando las suturas. Agujas muy grandes pueden llegar a dificultarnos en el momento en que nosotros estamos realizando la síntesis. Lo propio si las agujas son muy, muy pequeñas. ¿Cómo las clasificamos? Las agujas de sutura, según su unión con el hilo, se van a clasificar, por un lado, en traumáticas y atraumáticas. Las traumáticas, si ustedes pueden ver acá, lo que les decía, enhebramos este hilo en ese mandrín que vendría a ser el ojal. Lo hacemos no como lo hacemos comúnmente con una aguja e hilo, donde nosotros hacemos pasar el hilo por ese ojal. En este caso no, se coloca o se enhebra el hilo con presión, ¿no? Se coloca en esta parte de arriba y se presiona para que vaya bajando ya sea al orificio superior o al inferior de ese mandrín. ¿Por qué son traumáticas? Porque si ustedes ven la diferencia entre esta aguja y esta otra, en esta vamos a encontrar mayor diámetro, en tal sentido que cuando estamos suturando también vamos a lesionar más el tejido donde vamos a hacer la sutura. Todo lo contrario va a pasar con estas agujas atraumáticas. Si ustedes ven, el diámetro básicamente entre la unión de la aguja y el hilo no varía, ¿no? Entonces, este es un beneficio de estas agujas atraumáticas. ¿Qué otro beneficio tiene? Además de ser atraumáticas, vienen en sobres cerrados, estériles, ¿no? Y es de monouso, que quiere decir que solamente voy a utilizar para un paciente. Entonces, las agujas que nosotros preferentemente elegiremos son las atraumáticas. Según su punta, ¿no? Podemos encontrar de distintos tipos.
¿no? Miren todas estas formas que puede presentar la punta de las agujas. Vayamos viendo una por una. Tenemos estas agujas de sección circular o roma, ¿no? Si bien cuando hablamos de punta roma, nos referimos a una punta que no es aguda. Por lo tanto, cuando nosotros queramos suturar esos tejidos, vamos a tener que ejercer cierta presión para que pueda penetrar esta aguja en el tejido. Sí, pero por otro lado, también nos permite no traumatizar mucho ese tejido, es decir, no llegan a lacerar, a desgarrar el tejido, ¿no? Son útiles si nosotros queremos utilizarlo en tejidos finos, en boca, cuando queramos suturar. Otras puntas de aguja pueden venir tanto circulares, como pueden ver acá en el cuerpo, y en la punta pueden tener este triángulo invertido, útiles para tejidos fibrosos, sobre todo en el área palatina. Las más convencionales que van a encontrar son estas, ¿no? Que indica esta figura, ¿no? Con un triángulo hacia arriba. Estas son de corte convencional y son más utilizadas en odontología. Sin embargo, tienen algunas características que debemos tomar en cuenta cuando hacemos uso de ellas. Básicamente fácilmente penetran en el tejido, pero así como fácilmente penetran en el tejido, al tener la punta en la parte cóncava de la aguja, también llegan a desgarrar y a lesionar tejidos finos. Entonces yo valoraré el momento de elegir qué punta de aguja necesito para realizar determinadas suturas en determinadas áreas de la boca. Para subsanar todo lo que la anterior punta de la aguja nos brindaba, ¿no? Tenemos este otro tipo de punta, un triángulo invertido, ¿no? Esta aguja, si bien, como ven acá, esta parte plana que estoy señalando viene a coincidir con la parte cóncava de la aguja. Por lo tanto, fácilmente penetra el tejido, pero tiene otra ventaja, que no desgarra los tejidos finos. Por ejemplo, acá, en esta imagen, lo que yo quiero mostrarles es, por un lado, la aguja de sección triangular, de corte normal, lo que les decía, que es la más utilizada. ¿Qué desventajas tengo con esta aguja? Por ejemplo, en esta imagen yo puedo ver acá mi línea de sutura, línea de incisión, perdón, y cómo cuando yo aplico esta aguja con esta forma convencional, me va a producir una herida perpendicular a la línea de sutura. Al producir esta herida perpendicular a la línea de sutura, tengo mayor probabilidad de desgarro en el momento en que yo hago los nudos, ¿no? Cuando es suturado, ¿no? Se puede desgarrar. Para eso habíamos dicho que tenemos esta otra sección de aguja, que es con punta invertida, que es esta, ¿no? La cual me va a permitir acá hacer heridas más paralelas a la línea de incisión. Entonces, al tener una herida más paralela a la línea de incisión, voy a tener menos probabilidad de que se desgarre en el momento en que yo estoy haciendo la sutura y estoy haciendo los nudos respectivos de cada punto, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta esta forma o esta sección o puntas de las agujas que voy a utilizar para determinado caso. Portaagujas. Los portaagujas, como pueden ver acá, tiene esta parte activa que generalmente es estriada. Esta parte estriada me permite sujetar mejor la punta. Tenemos algunos portaagujas que tienen excavaciones, como ustedes ven ahí, ¿no? Que igual sirve para colocar ahí la aguja perpendicular al portaagujas y haya mayor sujeción. Por otro lado, siempre todos los portaagujas, en este caso, tienen estos cierres, ¿no? Acá igual. ¿Qué tipos de portaagujas tenemos? Los más clásicos y los más comunes, nuestro portaagujas Mayo y el portaagujas Matthew. Existen otros portaagujas, como acá tenemos la portaagujas de Hegar, que tienen esas, como les decía, esas ranuras para colocar la aguja en estos sectores. O el portaagujas Castro Viejo.
¿Cómo manipulamos las agujas? Miren acá. Esa aguja siempre debe colocarse perpendicular a la parte activa de nuestro portaagujas. Esa es la forma de colocar la aguja en el portaaguja. Una vez que he colocado esto, debo cerrar. Para eso vienen estos portaagujas con esos cierres. Debo cerrar ese cierre del portaagujas. ¿Para qué? ¿No? Para que esta aguja se mantenga fija y no se mueva en el momento en que nosotros estamos realizando la sutura. Ese es el objetivo del portaagujas, cerrar una vez que ya hemos portado la aguja en este instrumento. Hablemos de los instrumentales para hemostasia. Dentro de los instrumentales para hemostasia vamos a encontrar a nuestras pinzas Kelly. Pueden venir rectas o pueden venir curvas. Si ustedes ven acá, presentan estas estrías, ¿no? Esta forma de pinzas, que si bien son para hemostasia, esta parte activa que tiene acá nos permite realizar hemostasia sin lesionar mucho el tejido. Otras pinzas de hemostasia que tenemos las pinzas mosquito, rectas o curvas, ¿no? La más utilizada, si ustedes ven el tamaño, pinza mosquito, más o menos de 12.5 centímetros, son pequeñas, ¿ya? Y son ideales por su manipulación, por el tamaño, para producir hemostasia y porque lesiona mucho menos los tejidos. No utilicemos estos instrumentos para otro tipo de actos. Muchas personas o muchas veces utilizan como portaagujas. No, este es un instrumental de hemostasia. Otras pinzas, tenemos las pinzas Kocher, ¿no? Que básicamente estas pinzas son de fuerza y presión más que de hemostasia. Nos puede ayudar a hacer hemostasia. Si ustedes ven acá en la punta, ¿no? De estas pinzas Kocher, tiene estas características. Tiene estos dientes y también tiene estas estrías de acá. Bien, si les digo que además de hacer hemostasia, básicamente se utilizan para hacer fuerza y presión, nos puede ayudar para sujetar tejidos o coger tejidos, ¿no? O también coger gasas o esponjas, ¿no? La característica básica de estas pinzas Kocher es esta punta con estos dientes. Hasta acá hemos hablado de los instrumentales simples. Pero al inicio de la clase también hablamos de que existen instrumentales complejos y dentro de estos instrumentales complejos tenemos al instrumental rotatorio. Cuando hablamos de instrumentales rotatorios, estos instrumentales rotatorios van a tener tres componentes. Su primer componente va a ser que todo instrumental rotatorio tiene un motor, ya sea desde un motor convencional, como el que ven acá, o un micromotor, puede ser eléctrico o de aire comprimido. Otro componente que tienen los instrumentales de rotatorio, las piezas de mano, que vendría a ser esto, una pieza de mano recta, este viene a ser el motor, el micromotor en este caso, ¿ya? Estas piezas de mano rectas, utilizadas con el micromotor, generalmente nos dan velocidades hasta de 400 revoluciones por minuto. Estas son las más útiles en el caso de que nosotros queramos hacer osteotomía, ¿ya? Por otro lado, tenemos los contraángulos. Estos contraángulos pueden ser ya sea multiplicadores, llegando a producir 120 revoluciones por minuto, o pueden ser reductores, ¿no? Donde van a llegar a producir 600 revoluciones por minuto, dependiendo del contraángulo, si es amplificador o si es reductor. Las piezas de mano. Estas piezas de mano, ya con estas utilizamos altas velocidades, llegando hasta 300 a 400 revoluciones por minuto. Hay que tomar en cuenta que estas piezas de mano no las utilizar para realizar corte de hueso, pero sí voy a hacer mano de ellas para realizar odontosección. Eso es importante que ustedes lo sepan. El hecho de hacer corte en el hueso con esta turbina, corremos el riesgo de producir una necrosis en el hueso por recalentamiento, ¿no? O producir un enfisema, la entrada de aire. No nos olvidemos que al tener altas velocidades va a producir mayor lesión si es que no las utilizamos adecuadamente. Ahí tenemos nuestra pieza de mano, incluida en nuestro micromotor,
Esta es la ideal para realizar corte de hueso, ya que nos proporciona bajas velocidades. Otro componente de los instrumentales rotatorios tenemos nuestras fresas quirúrgicas. ¿Qué fresas vamos a utilizar en cirugía? Generalmente utilizamos estas fresas de carburo de tungsteno, que es la número 8, o podemos utilizar también las de acero inoxidable, las número 20, ¿no? Para realizar corte con esta de carburo de tungsteno, o si queremos remodelar ese hueso, podemos utilizar estas de acero inoxidable. Otras fresas útiles en cirugía, tenemos las fresas de Lindemann. Como pueden ver, esta parte de acá es un poco más larga. El único recaudo que debo tener es que al utilizarlas de manera adecuada, en tal sentido que no rompa estas fresas. Pueden venir en números 169 y 165. Si voy a realizar odontosección, corte de diente, ahí habíamos dicho sí puedo utilizar una turbina de alta velocidad y una de las fresas a elección puede ser la fresa de Kerrigan, ¿no? Que me permite realizar o dividir esa pieza dentaria. Dentro de otros instrumentales tengo que mencionarles al bisturí eléctrico y al láser. Bien, si bien por un lado hemos hablado del bisturí de manera general o bisturí frío, por otro lado tenemos el bisturí eléctrico y como pueden ver acá, el bisturí eléctrico va a utilizar una corriente alterna de alta frecuencia, es decir, un transformador de energía que va a convertir una energía de baja potencia en alta potencia. Y esta energía va a ser transmitida a esta parte que está señalándose, que es el electrodo activo. Y esta, que es la pieza de mano, que básicamente va a venir a ser lo que es el mango del bisturí, si estuviéramos haciendo tratando de simular las partes de un bisturí normal y de un bisturí eléctrico, este vendría a ser el mango, y el electrodo activo vendría a ser la hoja de bisturí. Estos electrodos activos, ¿no? Están conectados a esta parte de acá por estas piezas de mano, que pueden venir de distintas formas. Básicamente esto no es importante. En el bisturí eléctrico la parte más importante son sus electrodos activos, que vienen a ser estos. Si ustedes pueden ver en la imagen, estos electrodos activos vienen de distintas formas. Estos que son más finos nos permiten realizar cortes. Aquellos electrodos que son un poco con un diámetro mayor o como en este caso en forma de bola, nos permitirá realizar coagulación y hemostasia. Ahí tenemos cómo se utiliza un bisturí eléctrico útil para hacer corte, habíamos dicho, dependiendo del electrodo activo que utilicemos, que es importante si yo voy a manejar un bisturí eléctrico, ir limpiando periódicamente esta parte, que es el electrodo activo, en tal sentido que cuando uno está realizando el corte del tejido, muchas veces el tejido queda adosado a este electrodo y evita que se realice el corte. Por lo tanto, es importante utilizar una gasa embebida ya sea en alcohol o en suero fisiológico e ir limpiando periódicamente este electrodo para proseguir así realizando los cortes. Acá se los coloqué. Algunas ventajas y desventajas del uso del bisturí eléctrico, ¿no? Que deben tomarlas en cuenta. Pasemos finalmente al láser. Y el láser no es más que el acrónimo del nombre en inglés, ¿no? de este instrumento, y que la palabra hace referencia básicamente, si ustedes ven, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Eso es el láser, ¿no? Entonces habíamos dicho que hace referencia a la luz que emite esos emisores de láser. Estos láseres pueden ser de baja potencia, llamados también suaves, láseres fríos o también terapéuticos, que es importante.
Tenemos dos tipos. Uno de esos son los láseres terapéuticos. ¿Para qué nos sirve? Lo utilizamos para regenerar tejidos, puede servir como analgésico, antiinflamatorio en casos de edema y nos ayuda a la cicatrización. Entonces, estos son los láseres de baja potencia, suaves o llamados también terapéuticos. Por otro lado, tenemos los láseres de alta potencia. Acá son los quirúrgicos o llamados también láseres calientes. Con estos láseres, básicamente, estos sí tienen un rayo destructor que va a cortar, vaporizar por efecto térmico, ¿no? Y va a ablacionar los tejidos. Entonces, es importante saber qué tipos de láseres existen y para qué voy a utilizarlos. Algunas precauciones que debo tener en el caso de utilizar láser. Siempre protección de los ojos, dependiendo de qué tipo de láser estoy utilizando, ya sea en cuanto a la función de cada láser. Siempre se debe proteger los ojos, no solamente del operador, sino también del paciente. Y si tuviésemos algún auxiliar que está con nosotros, colaborando en el acto quirúrgico, también debe protegerse los ojos. Tener mucho cuidado en relación a los gases potencialmente explosivos, ¿no? Sobre todo si yo voy a hacer una intervención y voy a hacer uso de anestesia general, generalmente utilizamos óxido nitroso, entonces tener mucho cuidado. Evitar la reflexión de estos del láser con los espejos bucales, extrema precaución con la corriente eléctrica, ¿ya? Y algunos láseres, como estos de acá, requieren de tipos de lentes especiales para su uso. Bien, estas algunas precauciones en cuanto al uso del láser. Y con esto habríamos terminado lo que es la segunda parte de instrumental quirúrgico. Les quedo muy agradecida. Nuevamente les pido que se cuiden. Y bueno, un abrazo a la distancia. Hasta luego, jóvenes.